¿Sabías que la palabra de Dios tiene el poder de paralizar al mismo diablo y sus demonios? En Efesios 6:17, el apóstol Pablo nos recuerda: toma también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada espiritual es más poderosa de lo que imaginamos, capaz de desterrar las tinieblas y derrotar todo mal. Hoy veremos cómo 10 versículos específicos no solo nos protegen, sino que también tienen la capacidad de hacer temblar a las fuerzas oscuras. Te mostraremos cómo cada uno de estos versículos actúa como una defensa infalible contra los ataques del enemigo. ¿Estás listo para tomar autoridad sobre el reino de las tinieblas y conocer las Escrituras que pueden cambiar el curso de tu batalla espiritual? Acompáñanos, la victoria está a tu alcance. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el enemigo se enfurece cuando tomamos la palabra de Dios en nuestras manos? La respuesta es simple. La Biblia es el arma más poderosa que existe en el mundo espiritual. Es la espada que corta las tinieblas, que destruye los planes del mal, que paraliza a Satanás y hace temblar a sus demonios. En Efesios 6:17, el apóstol Pablo nos recuerda: toma también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu no es solo una metáfora, es un poder real, tangible, un recurso divino que nos fue dado para enfrentar las fuerzas del mal que acechan a nuestra vida. Imagina la escena: el diablo, con todos sus demonios, acechando a la humanidad, buscando destruir, robar y matar. Pero, ¿qué ocurre cuando un cristiano, armado con la palabra de Dios, se levanta contra ellos? Lo que sucede es un impacto espiritual tan grande que el enemigo no puede soportarlo. La palabra de Dios se convierte en un muro impenetrable, una fuerza invisible que desarma y confunde las huestes malignas. A lo largo de las Escrituras, podemos ver una y otra vez cómo la palabra de Dios es utilizada para derrotar al enemigo. Y lo mejor de todo es que esa misma palabra está al alcance de todos los que creen. Jesucristo mismo, nuestro modelo y ejemplo perfecto, nos mostró el poder de la palabra de Dios durante su tiempo en el desierto. Cuando el diablo lo tentó, no respondió con argumentos humanos ni con lógica, sino que proclamó la Escritura. En Mateo 4:4 le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que el diablo intentó desviarlo, Jesús respondía con una cita de la Escritura, demostrando que la palabra de Dios es la única verdad absoluta que puede contrarrestar las mentiras del enemigo. El diablo, frente al poder de la palabra, no tuvo más opción que retirarse, incapaz de continuar con sus engaños. Así es como, con cada versículo que proclamamos con fe, el enemigo comienza a perder terreno. El diablo no puede soportar escuchar la verdad de la palabra de Dios. Es un recordatorio constante de su derrota y su condena, y cuando nosotros, como hijos de Dios, la proclamamos, esa verdad se convierte en una espada afilada que atraviesa la oscuridad. El enemigo sabe que no puede resistir la verdad, porque sabe que en la palabra está su condena final. Pero, ¿por qué el diablo se estremece tanto cuando hablamos de la palabra de Dios? La respuesta está en que la palabra no solo es un conjunto de palabras impresas en una página, sino que es un poder que emana directamente de Dios. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta no es una espada cualquiera. Esta espada tiene la capacidad de penetrar lo más profundo del ser para discernir lo que no podemos ver a simple vista. Es una espada de discernimiento, de revelación, de poder
que no solo ataca el exterior, sino que llega al corazón mismo de las personas, confrontando la mentira, el pecado y la oscuridad que el enemigo intenta plantar en nuestras vidas. Imagina por un momento lo que sucede cuando un creyente lleno del Espíritu Santo lee en voz alta versículos como Isaías 54:17 que nos dice: «Ningún arma forjada contra ti prosperará». El diablo no puede soportar escuchar estas palabras porque sabe que son una promesa de protección y victoria. No importa cuán fuerte o astuto sea el ataque del enemigo, Dios ha declarado que las armas del diablo no prevalecerán contra sus hijos. El poder de este versículo es tal que, al pronunciarlo con fe, el enemigo pierde todo derecho sobre nuestra vida, porque ya no tiene autoridad para atacar. Es un golpe directo al corazón del mal. La palabra de Dios es un escudo que nos rodea, protegiéndonos de todo daño. Cuando el enemigo lanza sus dardos, cuando nos envuelven dudas, miedos o tentaciones, el escudo de la palabra los apaga todos. En 1 Juan 4:4 encontramos una promesa gloriosa. Vosotros sois de Dios hijitos y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo es una afirmación de que en Cristo hemos sido capacitados para vencer al enemigo. No estamos luchando por la victoria, sino desde la victoria. Ya hemos sido hechos más que vencedores por medio de Cristo, y la palabra de Dios es la herramienta que nos ayuda a caminar en esa victoria. Recuerda que no se trata solo de recitar versículos de memoria. Se trata de creer en cada palabra que decimos y declarar con fe lo que Dios ha dicho. Jesús nos enseñó que cuando hablamos con fe, el monte más grande puede ser derribado. En Marcos 11:23, Él dijo: «De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». La palabra de Dios, proclamada con fe, tiene el poder de mover montañas espirituales, de derribar fortalezas y de destruir las obras del enemigo. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentes hoy, la palabra de Dios es más grande. Quizás estás luchando con ansiedad, con depresión, con tentaciones o con problemas familiares. No importa cuál sea tu batalla, recuerda que tienes a tu disposición una espada afilada, un escudo protector y una promesa de victoria. Tienes la palabra de Dios. Ahora bien, si el diablo sabe que la palabra de Dios tiene tanto poder, ¿por qué muchas veces nos encontramos tan vacíos de ella? La respuesta está en que él trabaja incansablemente para mantenernos alejados de ella. Sabe que, si logran que ignoremos las Escrituras, estaremos vulnerables a sus ataques. Pero el poder de la palabra no solo está en escucharla, sino en vivirla y aplicarla. Si queremos que la palabra de Dios paralice al enemigo, debemos asegurarnos de que esté en nuestro corazón y en nuestra boca, como nos dice Deuteronomio 6:7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es aquí, en la práctica diaria, donde vemos el verdadero poder de la palabra. Cuando tomamos un versículo y lo repetimos, lo meditamos y lo aplicamos a nuestras vidas, estamos construyendo una fortaleza que el enemigo no puede penetrar. La palabra de Dios se convierte en una muralla espiritual que no puede ser destruida. Este es el poder de la Escritura. Cuando la proclamamos, no solo estamos hablando palabras, estamos declarando una verdad que el diablo no puede desafiar. Imagina ahora que te enfrentas a una situación difícil.
algo que parece fuera de tu control. Tienes frente a ti una decisión importante, una batalla que parece que no puedes ganar. En ese momento, ¿qué haces? ¿Recuerdas lo que la Escritura dice? Tomas la espada del Espíritu y dices: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. De repente, esa situación no parece tan grande. Porque sabes que, aunque el enemigo intente hacerte dudar, la verdad de Dios te cubre, te fortalece y te da la victoria. Este es el poder que tenemos a nuestra disposición. No está en nuestra fuerza, ni en nuestra sabiduría, ni en nuestras habilidades. Está en la palabra de Dios. Y cuando la tomamos en nuestras manos, estamos tomando una espada que nunca falla, una espada que paraliza y pone a temblar al diablo y sus demonios. ¿Estás listo para empoderarte con esta verdad? El poder de la palabra de Dios es tuyo, y con ella ningún mal puede prevalecer sobre ti. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que hay en el nombre de Jesús? Hay algo profundamente poderoso y transformador en este nombre, algo que hace que hasta los demonios tiemblen y se vean obligados a huir. En Filipenses 2:9-10, la Escritura dice: Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Este versículo revela una verdad fundamental. El nombre de Jesús tiene una autoridad que supera cualquier poder, ya sea en el cielo, en la tierra o en el abismo. El diablo y sus demonios están completamente sometidos al poder de ese nombre. Cuando lo proclamamos con fe, el enemigo se ve obligado a retroceder. Esta autoridad no depende de nuestra propia fuerza, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Es en su sacrificio donde radica todo el poder que emana de su nombre. No importa cuán grandes sean las fuerzas del mal, el nombre de Jesús es capaz de desbaratar cualquier intento del diablo para despojarte de tu paz, de tu propósito, de tu vida misma. En el Evangelio de Marcos 16:17, Jesús nos dio una promesa clara. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Estas palabras no son solo una advertencia, sino un mandato. Al usar el nombre de Jesús, tenemos autoridad sobre las fuerzas del mal. Este es un principio fundamental en la vida cristiana. Al invocar ese nombre, todo lo que se alza contra nosotros debe someterse a su poder. No hay demonio que se resista, no hay oscuridad que permanezca cuando el nombre de Jesús es proclamado con fe. En el libro de Hechos 16:18 encontramos una escena interesante. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, se enfrenta aquí a una mujer poseída por un espíritu de adivinación. La mujer clamaba constantemente, reconociendo a Pablo y a sus compañeros como siervos del Altísimo. Pero lo que hizo Pablo fue muy significativo. Pero él, volviéndose, y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí vemos el poder directo del nombre de Jesús sobre el enemigo. No hubo lucha, no hubo demora, el espíritu salió en el mismo instante. Este versículo resalta la autoridad instantánea y efectiva del nombre de Jesús para echar fuera a los demonios, sin importar cuánto tiempo haya estado presente esa maldad. El diablo no tiene poder sobre ese nombre. Cuando los demonios escuchan la proclamación del nombre de Jesús, se ven forzados a rendirse, a huir, a reconocer que la batalla ya está perdida. Esto es lo que ocurre cada vez que un creyente se levanta y dice con autoridad: En el nombre de Jesús,
yo rechazo todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda opresión, todo espíritu de miedo, de ira, de depresión, se va ahora mismo. No se trata de una simple invocación, se trata de una declaración de fe en la victoria que ya ha sido ganada en la cruz. El apóstol Juan lo entendió perfectamente cuando escribió en 1 Juan 4:4. Vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El poder de Jesucristo, residiendo en nosotros, nos otorga autoridad sobre cualquier demonio, sobre cualquier poder de las tinieblas. No estamos luchando desde la debilidad, sino desde una posición de victoria. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros y nos capacita para ejercer esa autoridad. Es importante entender que, cuando proclamamos el nombre de Jesús, no estamos simplemente invocando una palabra mágica, sino que estamos poniendo en práctica la victoria consumada de Cristo sobre el diablo. Colosenses 2:15 dice que, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto quiere decir que cuando Jesús murió en la cruz, no solo nos dio perdón y salvación, sino que también derrotó a todas las huestes malignas. Por eso, al usar su nombre, estamos ejecutando esa victoria en nuestro favor. Jesús nos ha dado el derecho y el poder para vencer en su nombre. En Lucas 10:19, Jesús dice: He aquí, os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es una de las promesas más poderosas que podemos reclamar. Aquí, Jesús nos ha dado la autoridad sobre las fuerzas del mal, una autoridad que se activa cuando usamos su nombre. No estamos luchando solos, no estamos luchando con nuestras propias fuerzas. La autoridad que se nos ha conferido es una autoridad que proviene directamente de Cristo, y cuando nos paramos firmemente en esa autoridad, el diablo no tiene opción más que huir. Este es un principio fundamental en la vida cristiana. La autoridad en el nombre de Jesús no tiene límites. El enemigo sabe que no puede resistir el poder de ese nombre, y por eso intenta convencernos de que no tiene poder, de que no tenemos autoridad, de que estamos solos en nuestra lucha. Pero la verdad es que en Cristo ya somos más que vencedores. La victoria está asegurada. En Romanos 8:37 se nos recuerda: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El enemigo puede atacar, puede sembrar dudas, puede lanzar sus flechas, pero nunca podrá sobrepasar el poder del nombre de Jesús. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, cuando las circunstancias parecen abrumadoras y los ataques espirituales son constantes, debemos recordar que el nombre de Jesús es una muralla inexpugnable. Ese nombre es una garantía de victoria. No importa cuán poderoso se vea el enemigo, no importa cuán grande sea el desafío que enfrentes, el nombre de Jesús tiene toda la autoridad y todo el poder. Los demonios lo saben, y por eso se estremecen y huyen cuando lo pronunciamos. Cuando el diablo ve que un creyente armado con el nombre de Jesús comienza a resistir, a declarar la victoria, a ponerse de pie en su autoridad, el enemigo no tiene más opción que retroceder. La clave está en creer en esa autoridad, en vivir de acuerdo con esa autoridad y en aplicar esa autoridad. Jesús nos dio el nombre para que lo usemos y al hacerlo, cambiamos las reglas del juego. Ya no luchamos desde la debilidad, sino desde el poder de su nombre. Lo que ocurre cuando invocamos el nombre de Jesús es un acto espiritual profundo. Es una declaración del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Es el poder de la cruz manifestándose en nuestra vida
mostrando al enemigo que, aunque la lucha sea real, la victoria ya ha sido asegurada. El nombre de Jesús es la victoria definitiva, y sobre él ningún demonio tiene poder. Ahora, más que nunca, debemos comprender la magnitud del poder que tenemos en nuestras manos. No hay mayor autoridad en todo el universo que el nombre de Jesús. Este es el nombre que expulsa a los demonios, que sana a los enfermos, que rompe las cadenas de la opresión, que da libertad. Es el nombre por el cual nos hemos salvado, y es el nombre por el cual todo demonio debe someterse. Si tan solo creyéramos con todo nuestro corazón en la autoridad de ese nombre, veríamos cómo el diablo se desploma ante nosotros, sin poder hacer nada para impedir el avance del reino de Dios en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar autoridad sobre tus circunstancias? ¿Estás dispuesto a declarar el nombre de Jesús con valentía, sabiendo que en él ya tienes la victoria? Si es así, el enemigo no podrá detenerte. Con el nombre de Jesús tienes todo lo que necesitas para pararte firme y resistir. Y cuando lo hagas, verás cómo, sin duda, el diablo y sus demonios no pueden hacer otra cosa más que temblar y huir. ¿Alguna vez has sentido el peso de la batalla, la presión de los ataques del enemigo que parecen no cesar? En esos momentos de dificultad, cuando las sombras de la duda y el temor nos rodean, hay una promesa que nunca falla: la protección de Dios. La Escritura es clara en cuanto a que Él no nos deja ni nos desampara, y su protección es un refugio seguro para todos los que confían en Él. En Isaías 54:17 se nos asegura: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este versículo no es solo una afirmación de protección, sino también una declaración de victoria. En medio de las adversidades, Dios nos ofrece un escudo que nunca falla, que bloquea cada ataque del enemigo y nos cubre con su poderosa mano. El diablo siempre buscará encontrar una grieta, una oportunidad para infiltrarse en nuestras vidas. Él intenta hacernos creer que estamos vulnerables, que estamos solos, pero esa es una mentira que debemos rechazar. La promesa de protección divina está fundamentada en el carácter mismo de Dios. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, el lugar seguro al que podemos acudir cuando las fuerzas del mal se levantan contra nosotros. En el Salmo 91:4, el salmista escribe: Él te cubrirá con sus plumas, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Estas palabras no solo nos hablan de la cercanía de Dios, sino de la intimidad y protección inquebrantables que Él ofrece. En los momentos más oscuros, cuando el enemigo parece tener la victoria en sus manos, la protección de Dios es un refugio invencible. Este versículo es un recordatorio de que no estamos solos. Dios nunca nos deja ni nos desampara. Cuando las pruebas vienen, cuando los ataques del diablo se intensifican, es fácil sentir que estamos siendo rodeados, que las dificultades nos ahogan, pero la promesa de Dios es clara. Él nos cubre, Él nos guarda. Él no solo nos protege de los ataques del enemigo, sino que también nos da la fortaleza para resistir y vencer. La protección de Dios no es pasiva, no es simplemente un resguardo que nos mantiene alejados del mal, sino un poder activo que destruye las obras del diablo. Como dice 1 Juan 4:4, vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo refuerza la certeza de que, cuando Dios nos protege, no estamos simplemente esperando a ser librados de un peligro, sino que ya hemos vencido
por su poder en nosotros. El enemigo siempre buscará sembrar temor en nuestro corazón, haciéndonos creer que somos débiles y vulnerables. Pero la verdad es que estamos protegidos por un poder superior. Como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la presencia de Dios está con nosotros. Él no nos abandona en nuestras luchas. En lugar de ser derrotados por el miedo, podemos caminar con confianza sabiendo que su protección nos rodea. El enemigo puede lanzar sus flechas de temor, duda y desesperación, pero no pueden penetrar el escudo de la protección divina. Es esencial entender que la protección de Dios no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que, aunque enfrentemos pruebas, Dios está con nosotros en medio de ellas. La protección de Dios nos da la certeza de que Él no permitirá que el mal prevalezca sobre nosotros. Él es nuestra defensa activa, nuestro protector fiel. En 2 Tesalonicenses 3:3 se nos recuerda: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La fidelidad de Dios nunca falla. Él no solo nos guarda de lo físico, sino que nos guarda espiritualmente, protegiendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma de los ataques del enemigo. Cuando el diablo intenta sembrar en nosotros pensamientos de derrota, duda o desesperanza, debemos recordar que la protección de Dios está siempre presente. Él no solo nos guarda de lo visible, sino que también nos cubre en las batallas invisibles, aquellas que ocurren en el ámbito espiritual. No estamos luchando en nuestras propias fuerzas, sino que estamos luchando con el poder de Dios a nuestro lado. En Efesios 6:16-17, el apóstol Pablo nos exhorta a tomar el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cada ataque del enemigo, cada mentira que intenta sembrar en nuestra mente, es extinguido por el escudo de la fe, que está sostenido por la promesa de la protección de Dios. La verdadera batalla espiritual se libra en la mente. Es allí donde el enemigo intenta sembrar pensamientos de duda y temor para desestabilizarnos. Pero la protección de Dios se extiende a cada área de nuestra vida, especialmente a nuestra mente. Como dice 2 Corintios 10:4-5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios no solo nos protege de lo físico, sino que derriba las fortalezas mentales que el enemigo ha levantado para mantenernos cautivos. Él nos da la capacidad de tomar control sobre nuestros pensamientos y de someterlos a su voluntad. Es necesario recordar que la protección de Dios no solo se aplica a momentos de crisis, sino que es un principio constante en la vida del creyente. Vivimos bajo su cuidado diario, confiando en que cada paso que damos está bajo su protección. El enemigo puede intentar socavar nuestra paz, pero al entender que la protección de Dios está con nosotros en todo momento, podemos caminar con seguridad, sin temor a lo que venga. En Romanos 8:31 encontramos un poderoso recordatorio. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este versículo resalta la certeza de que si Dios está a nuestro lado, nadie puede prevalecer contra nosotros. Aunque los ataques sean reales, sabemos que el poder de Dios es mucho mayor y más fuerte. La clave para experimentar la protección divina es aprender a caminar en fe. La fe es el acceso a la protección de Dios. Cuando confiamos plenamente en Él,
Cuando descansamos en su promesa de estar con nosotros, encontramos un refugio seguro. La fe no elimina los problemas, pero nos permite verlos desde la perspectiva de que Dios ya ha asegurado nuestra victoria. En Salmo 46:1 se nos dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta promesa es inquebrantable. No importa cuán grandes sean los problemas, Dios está siempre a nuestro lado, listo para defendernos, para protegernos y para fortalecernos. A través de las Escrituras, Dios nos asegura que nuestra protección es un acto continuo de su fidelidad. En cada ataque, en cada momento de debilidad, podemos declarar con confianza que Él está con nosotros, que no estamos luchando solos. El enemigo puede intentar sembrar dudas, pero no podrá derribar la fortaleza de Dios que nos rodea. La promesa de protección divina no es solo una esperanza vaga, sino una realidad tangible que podemos experimentar cada día de nuestra vida. Cuando el diablo se levanta contra nosotros, recordamos que la protección de Dios es nuestra y que, en Cristo, hemos sido más que vencedores. Así que, la próxima vez que el enemigo intente hacerte sentir vulnerable, débil o desprotegido, recuerda esta poderosa verdad. Dios está contigo. Él te cubre con su amor, su poder y su protección. No importa qué ataque venga, puedes estar seguro de que, en Él, ninguna arma forjada contra ti prosperará. La protección de Dios es tu escudo, tu refugio y tu fortaleza, y en su poder siempre prevalecerás. ¿Alguna vez te has sentido vulnerable frente a los ataques del enemigo, sin saber cómo defenderte, como si estuvieras desprotegido? Vivir en este mundo no es sencillo, y las luchas espirituales son una realidad que todos enfrentamos. Pero lo que muchos no comprenden completamente es que no estamos llamados a luchar en nuestras propias fuerzas. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha provisto de una armadura espiritual, un equipo completo de protección que nos permite resistir, mantenernos firmes y, lo más importante, vencer. En Efesios 6:10, que es 11, el apóstol Pablo nos exhorta: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta es una orden directa. Vístete con la armadura de Dios. No es una opción, es una necesidad. Si deseas enfrentar las batallas de la vida con victoria, imagina que te encuentras en medio de un combate. Sin preparación, sin protección, sin las herramientas adecuadas, cualquier golpe del enemigo puede derribarte. Así es la vida espiritual si no usamos la armadura que Dios ha preparado para nosotros. Muchos creyentes viven como si no estuvieran en guerra, sin darse cuenta de que cada día estamos luchando contra fuerzas invisibles que buscan destruirnos. La armadura de Dios no es solo una protección, es una herramienta de guerra espiritual. No es un adorno ni un lujo, sino una necesidad diaria para cualquier cristiano que desee mantenerse firme y resistir las tácticas del diablo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no solo nos dice que nos vistamos con la armadura de Dios, sino que también nos explica sus componentes, cada uno de ellos representando un aspecto crucial de nuestra vida cristiana. Cada pieza de esta armadura es fundamental. Si dejamos alguna parte fuera, estamos expuestos a los ataques del enemigo. La armadura no es opcional, es esencial para nuestra supervivencia espiritual. Comenzamos con el cinturón de la verdad, la primera pieza mencionada en Efesios 6:14. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. La verdad de Dios es la base sobre la que se edifica nuestra vida. Sin la verdad,
no podemos discernir entre lo que es de Dios y lo que es del enemigo. La mentira es una de las armas más poderosas del diablo. Desde el principio de la humanidad, Satanás ha intentado engañar, distorsionar la verdad y hacer que nos alejemos de lo que realmente es correcto. Pero cuando nos ceñimos con la verdad, nos protegemos contra sus mentiras. La verdad es nuestra primera línea de defensa. Nos permite ver las situaciones tal como son y no dejarnos llevar por las falsedades que el enemigo trata de imponer. La coraza de justicia, que se menciona a continuación, es otra pieza clave. La justicia de Dios es nuestra protección contra la condena del enemigo. En Cristo, somos justificados no por nuestros méritos, sino por su gracia. En Romanos 8:1 se nos recuerda: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es una verdad poderosa. El diablo puede intentar acusarnos, hacernos sentir culpables, recordarnos nuestros fracasos y errores pasados, pero la justicia de Cristo es lo que nos cubre. No hay nada que el enemigo pueda usar contra nosotros cuando estamos vestidos con la justicia de Cristo. Al ponernos la coraza de justicia, protegemos nuestro corazón de las acusaciones del diablo y permanecemos firmes en la certeza de que hemos sido perdonados y justificados por Cristo. El calzado del Evangelio de la Paz es otro componente esencial de la armadura. En Efesios 6:15, Pablo nos dice: «Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz». Los soldados romanos usaban sandalias especiales, diseñadas para darles estabilidad en el campo de batalla. Así como los soldados necesitan un buen calzado para mantenerse firmes, nosotros necesitamos el Evangelio de la Paz para mantenernos firmes espiritualmente. El Evangelio es el mensaje que trae paz a nuestro corazón. Nos asegura que hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo y nos da una base sólida para avanzar en la vida. Cuando nuestro corazón está lleno de la paz que solo Cristo puede dar, no importa qué ataque venga, podemos seguir adelante con seguridad. La paz de Dios es nuestra estabilidad espiritual. El escudo de la fe es otro de los elementos que nos permite resistir los ataques del diablo. En Efesios 6:16, Pablo nos insta: «Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno». El enemigo siempre lanzará dardos de duda, de temor, de desesperanza, de confusión, pero la fe es nuestra defensa contra esos ataques. Cuando nos mantenemos firmes en lo que creemos, cuando nuestra fe está anclada en las promesas de Dios, podemos apagar esos dardos antes de que nos alcancen. La fe no es solo una protección pasiva, es activa. Nos impulsa a actuar con valentía, a caminar sin temor, a resistir el mal con la confianza de que el poder de Dios nos respalda. El yelmo de la salvación es otra pieza fundamental de la armadura. El diablo ataca nuestra mente con pensamientos de duda, de condenación, de desesperación. Pero cuando estamos protegidos por el yelmo de la salvación, sabemos que nuestra salvación está segura en Cristo. En 1 Tesalonicenses 5:8 se nos dice: «Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo». Esta esperanza de salvación es lo que nos da una perspectiva eterna. Cuando nuestra mente está llena de la certeza de que estamos salvos, podemos enfrentar cualquier ataque del enemigo con paz y confianza, sabiendo que nada puede separarnos del amor de Dios. Finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva en la batalla espiritual. Efesios 6:17 nos dice: «Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». La espada no es solo para defendernos, sino también para atacar.
Cuando el diablo nos ataca con sus mentiras, podemos responder con la verdad de la palabra de Dios. Cuando las tentaciones vienen, podemos rechazar las mentiras del enemigo con las promesas de la Escritura. La palabra de Dios es nuestra espada afilada. Como Jesús hizo en el desierto, podemos usar la Escritura para contrarrestar los ataques del diablo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene el poder de penetrar y dividir lo que es bueno de lo que es malo, lo que es verdadero de lo que es falso. Es la herramienta que nos permite avanzar en la batalla, destruyendo las fortalezas que el enemigo ha levantado. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito vital en nuestra vida espiritual. No podemos permitirnos salir al campo de batalla sin estar completamente vestidos con toda la armadura de Dios. El enemigo está esperando cualquier oportunidad para atacarnos, para desestabilizarnos, pero cuando estamos vestidos con la armadura completa, no hay poder del infierno que pueda derrotarnos. Cada pieza de la armadura está diseñada para cubrirnos completamente, para hacernos fuertes, para darnos la confianza de que, en Cristo, siempre somos más que vencedores. La batalla espiritual no es algo que podamos enfrentar con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la protección divina, necesitamos la armadura de Dios. Pero lo más poderoso de todo esto es que cada pieza de la armadura apunta a la obra de Cristo en la cruz. Él es la verdad. Él es nuestra justicia. Él es el Evangelio de paz. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra salvación y su palabra es la espada que usamos para avanzar en la victoria. Con la armadura de Dios puesta, no solo estamos preparados para resistir, sino para avanzar. Y recuerda, la victoria ya ha sido ganada. En Cristo estamos completos. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, las flechas del enemigo parecen no cesar? Como si cada día trajera consigo una nueva batalla, una nueva tentación, una nueva carga. La vida cristiana no está exenta de luchas, más bien está marcada por ellas. Pero lo que muchos no comprenden es que la fe es la clave que nos permite no solo resistir, sino avanzar con victoria. En Efesios 6:16, el apóstol Pablo nos instruye: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este versículo resalta un principio fundamental. La fe es nuestra defensa contra los ataques espirituales. No importa cuán intensos sean los dardos, no importa cuán ardientes sean las llamas de la duda, la fe es el escudo que todo lo apaga. El diablo es un experto en sembrar pensamientos de temor, duda y desesperanza. Él sabe que si puede atacar nuestra fe, puede derribarnos. La fe es el centro de nuestra protección espiritual, porque es a través de ella que accedemos al poder de Dios. La fe no es algo pasivo, la fe es activa. No es solo una creencia interna, es un poder que se manifiesta a través de nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras acciones. Cuando te enfrentas al mal, cuando el enemigo intenta derribarte con su arsenal de mentiras, la fe es la barrera que impide que sus ataques lleguen a su objetivo. La fe inquebrantable no se trata de la ausencia de lucha o adversidad, sino de la capacidad de mantenerse firme en medio de la prueba. Jesús nos dijo en Mateo 17:20: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Este versículo nos enseña que la fe, aunque pequeña, es poderosa. No se trata de cuánto creemos, sino de en quién creemos. La fe no está basada en nuestras circunstancias,
sino en la fidelidad de Dios. Es esa fidelidad la que nos da la confianza para caminar con valentía, sabiendo que, a pesar de las dificultades, Dios es más grande que cualquier adversidad. Cuando el diablo lanza sus dardos de duda, de inseguridad, de temor, lo que nos permite resistir es esa fe firme en que Dios es quien dice que es, que Él es el protector, el proveedor, el sanador, el salvador. El enemigo siempre buscará atacar nuestra identidad en Cristo, haciendo que dudemos de lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Pero la fe en su palabra nos asegura que somos hijos de Dios, más que vencedores, herederos del reino, y que el diablo no tiene poder sobre nosotros. La fe es la clave para apagar los dardos del maligno, pero no solo en los momentos de prueba, sino también en los momentos de victoria. La fe es la que nos permite vivir cada día con la certeza de que estamos más que protegidos. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no está limitada a lo que podemos ver o entender en el momento presente. La fe nos da visión espiritual, nos permite ver más allá de las circunstancias, más allá de lo que los ojos naturales pueden captar. Con ella, podemos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, incluso cuando la realidad parece contradecirlas. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la fe ha tenido un impacto decisivo en la vida de los creyentes. La fe de Abraham, que creyó a Dios a pesar de su edad avanzada y la imposibilidad de concebir un hijo, le permitió convertirse en el padre de muchas naciones. La fe de Moisés, que confió en el llamado de Dios para liberar al pueblo de Israel, lo llevó a confrontar al faraón y guiar a millones de personas hacia la libertad. La fe de David, que, siendo un joven pastor, desafió a Goliat con una piedra y una honda, nos muestra que la fe puede vencer a los gigantes. Todos ellos enfrentaron desafíos aparentemente insuperables, pero su fe en el poder de Dios les permitió vencer lo imposible. Esta misma fe es la que Dios nos invita a tener hoy. Una fe que no se limita a las circunstancias, sino que se basa en el carácter y la fidelidad de nuestro Dios. El diablo sabe que la fe tiene un poder transformador. Por eso, su estrategia principal es atacar nuestra fe. Él intentará sembrar duda en cada rincón de nuestra mente, haciéndonos creer que no somos lo que Dios ha dicho que somos. El enemigo quiere que dudemos de las promesas de Dios, que nos veamos como débiles, incapaces de resistir sus ataques. Pero cuando tenemos fe, sabemos que somos fortalecidos en Cristo. No dependemos de nuestra propia fuerza, sino del poder de Dios que mora en nosotros. Es en ese poder donde encontramos nuestra verdadera fortaleza. La fe es lo que nos permite resistir el miedo, la angustia, la incertidumbre. Cuando la vida nos desafía, cuando el enemigo intenta inyectarnos temor, la fe nos da el coraje de seguir adelante, sabiendo que no estamos luchando en solitario. El Espíritu de Dios nos fortalece, nos guía, nos anima y a través de la fe podemos ver su mano moviéndose en nuestras vidas, a pesar de lo que los ojos naturales puedan percibir. La fe es lo que nos permite caminar por fe y no por vista. No podemos permitir que el enemigo nos haga dudar de nuestra fe. La fe es nuestra conexión con el cielo. Es el canal a través del cual recibimos el poder de Dios. La fe activa las promesas de Dios. Por eso, cada vez que te enfrentas a un ataque, a una dificultad, lo primero que debes hacer es reforzar tu fe. ¿Cómo lo haces? A través de la palabra de Dios. Cuando las dudas y los temores llegan, puedes contrarrestarlos con las promesas de Dios, proclamando que eres más que vencedor en Cristo, que nada ni nadie puede separarte del amor de Dios, que Él es tu refugio y fortaleza,
tu pronto auxilio en las tribulaciones. El escudo de la fe no es solo una defensa pasiva, es una defensa activa. La fe te permite resistir y avanzar. Cada dardo que el diablo lanza hacia ti se apaga con la fe. No hay duda, no hay miedo, no hay mentira del enemigo que pueda prevalecer cuando estás firmemente aferrado a la fe en Cristo. Es por la fe que vencemos al mundo. Es por la fe que vencemos el pecado. Es por la fe que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Como dice 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe no solo apaga los dardos del maligno, sino que también nos da la victoria final. El enemigo puede lanzar sus ataques, pero la fe siempre será más fuerte. La fe nos da la certeza de que la batalla ya está ganada. En Cristo ya somos más que vencedores. La victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de la fuerza de Cristo en nosotros. La fe nos permite descansar en esa victoria, confiando en que, aunque los ataques sigan llegando, la obra de Cristo en la cruz ya nos ha dado la victoria definitiva. En cualquier circunstancia, podemos levantar el escudo de la fe y saber que el enemigo nunca prevalecerá. No importa qué estés enfrentando hoy, no importa cuán fuerte sea el ataque, la fe es tu escudo, y con ese escudo, los dardos del maligno no tienen poder sobre ti. La fe en Cristo te cubre, te fortalece y te asegura la victoria. Levanta tu escudo de fe, mantente firme y camina en la certeza de que ya has vencido. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en medio de la lucha, sin ver salida, como si el enemigo tuviera la ventaja y todo estuviera perdido? El diablo es astuto y sus ataques son implacables. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que la victoria ya está asegurada. En Cristo ya hemos vencido. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo nos dio perdón, sino que también nos dio la victoria definitiva sobre las huestes del mal. En 1 Juan 5:4 se nos recuerda: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la verdad que necesitamos grabar en nuestro corazón. La victoria no está en nuestras fuerzas, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Cuando Cristo murió y resucitó, la batalla espiritual fue decidida. No estamos luchando para ganar, sino desde una posición de victoria que ya nos ha sido entregada. Satanás fue derrotado en la cruz. En Colosenses 2:15, Pablo nos dice que, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En ese momento, el diablo perdió su poder sobre la humanidad, su capacidad de condenar, de atarnos al pecado y a la muerte. La resurrección de Jesús nos dio acceso a una vida nueva, una vida donde el enemigo ya no tiene autoridad sobre nosotros. La victoria es nuestra en Cristo y debemos caminar con esa confianza. Es importante entender que, aunque las batallas espirituales continúan, no estamos luchando para alcanzar la victoria, sino para vivir de acuerdo con ella. Ya hemos sido puestos en una posición de triunfo. Nuestra guerra espiritual no es para conquistar, sino para afirmar lo que ya se nos ha dado. Satanás y sus demonios pueden intentar atacarnos, pero lo hacen con la certeza de que ya han sido derrotados. Cada vez que resistimos en la fe, declaramos la victoria que Cristo nos dio. El apóstol Pablo, en Romanos 8:37, nos declara: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solo somos vencedores, somos más que vencedores. Esto no es solo una victoria, es una victoria rotunda, aplastante, una victoria que sobrepasa cualquier dificultad
que nunca será deshecha. El enemigo intentará hacernos olvidar esta verdad. Nos susurrará en el oído que estamos derrotados, que no hay esperanza, que no podemos seguir adelante. Pero la Escritura nos desafía a vivir por fe, a caminar por fe, sabiendo que, aunque los ataques sigan llegando, la victoria ya está asegurada en Cristo. Efesios 1, 19-23. Describe cómo Cristo fue exaltado a la diestra de Dios, por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y cómo, en Él, somos coherederos de su victoria. Esta es nuestra herencia, un triunfo eterno sobre todas las fuerzas del mal. Cristo venció, y nosotros vencemos en Él. El diablo puede seguirte tentando, acechando, lanzando dudas y mentiras, pero lo único que puede hacer es intentar convencernos de que la victoria no es nuestra, de que no estamos libres de su influencia. Pero, como nos recuerda 2 Corintios 2:14, pero gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y manifiesta por medio de nosotros el olor de su conocimiento en todo lugar. Cada vez que proclamamos la verdad de Cristo y resistimos al enemigo, Dios nos lleva en triunfo. No importa cuánto el enemigo nos ataque, estamos siendo continuamente conducidos hacia la victoria. En cada batalla espiritual, Dios está mostrando al mundo, a los ángeles y a los demonios, que ya hemos sido ganadores en Cristo. El poder del enemigo sobre nosotros fue quebrantado en la cruz, y esa es una verdad que debemos recordar cada día. Nosotros ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, como nos dice Efesios 2:6. ¿Qué significa esto? Significa que, aunque aún estamos en este mundo, nuestra posición espiritual es de victoria. Los ataques del enemigo no tienen poder sobre nosotros a menos que les demos poder. El enemigo no puede arrebatarnos lo que Cristo nos ha dado, a menos que le permitamos hacerlo por medio de la duda, el temor y el pecado. Por eso, la clave está en caminar en la victoria que ya tenemos. Cada vez que nos enfrentamos a una tentación, a un desafío, a un ataque del enemigo, debemos recordar que no estamos luchando desde la derrota, sino desde la victoria. Nuestra vida espiritual debe reflejar esta verdad. Ya somos vencedores en Cristo. En 1 Corintios 15:157 se nos dice: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que proclamamos esta verdad, estamos participando en la victoria de Cristo. Cada vez que resistimos al diablo, estamos afirmando que la victoria ya ha sido lograda y nosotros estamos dentro de esa victoria. El enemigo quiere que olvidemos esta victoria, que dejemos de luchar con confianza. Pero, al resistir con fe, recordamos que el poder de Cristo nos ha dado la victoria final sobre el pecado y la muerte. En Apocalipsis 12:11 se describe cómo los creyentes vencerán al diablo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Esta es la clave. La sangre de Cristo que nos ha lavado de todo pecado, y la palabra de nuestro testimonio son los instrumentos mediante los cuales afirmamos nuestra victoria. La sangre de Cristo es lo que nos permite resistir, lo que nos da acceso a las promesas de Dios, y la palabra de nuestro testimonio es lo que confirma esa victoria en cada área de nuestra vida. Así que, cuando te enfrentes a cualquier ataque del enemigo, recuerda esta verdad eterna: la victoria ya es tuya. No estamos luchando para ganar, estamos luchando para vivir como ganadores. El diablo puede intentar hacerte creer que la batalla aún no ha terminado, pero ya está terminada en Cristo. Cada vez que te levantas y luchas con la fe de que has vencido,
estás afirmando lo que ya es tuyo en Cristo. La victoria ya está asegurada, y cuando vivas con esta conciencia, verás cómo las fuerzas del mal retroceden, cómo las mentiras del enemigo se desvanecen, porque ya no tienes que luchar para ganar, sino para vivir en lo que ya has recibido. La promesa de la victoria no es solo una esperanza futura, es una realidad presente, es nuestra en Cristo. No importa cuán grande sea la oposición, no importa cuán fuerte parezca el enemigo, la victoria ya está sellada en el cielo. Así que, cuando el enemigo se levante contra ti, recuérdale que en Cristo ya has vencido. Repite las palabras de 1 Juan 4:4 con fe. Vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta es la certeza que debemos tener al caminar cada día. La victoria es nuestra, y el diablo no tiene poder sobre nosotros. Gracias sean dadas a Dios por la victoria que nos ha dado en Cristo Jesús. Cuando miramos al futuro, muchas veces las sombras del temor y la incertidumbre intentan apoderarse de nosotros, como si el enemigo tuviera un poder sobre nuestras vidas. Pero hoy hemos visto cómo la palabra de Dios no es solo una herramienta de defensa, sino la espada que desmantela las fuerzas del mal. Cada versículo que hemos explorado no es solo una promesa, sino una poderosa afirmación de nuestra posición en Cristo. Como creyentes, no estamos caminando hacia la victoria, sino desde ella. El sacrificio de Cristo ya hizo todo lo necesario, y ahora somos más que vencedores. Hoy nos hemos enfocado en cómo el diablo y sus demonios tiemblan ante la autoridad y el poder de la palabra. Cuando proclamamos los versículos que afirman nuestra victoria, no solo estamos hablando palabras, estamos destruyendo fortalezas espirituales que se levantan contra el conocimiento de Dios. La fe, la confianza en lo que Dios ha declarado sobre nosotros, es lo que nos habilita para caminar en esa victoria. Cada ataque del enemigo busca robar esa verdad de nuestro corazón. Quiere que dudemos, que pensemos que la batalla está más allá de nuestra capacidad, que los ataques del mal nos pueden arrodillar. Pero lo que necesitamos recordar es que el poder de Cristo ya ha derribado todo poder del mal. Jesús no solo venció la muerte, venció todo lo que Satanás podía usar contra nosotros. La victoria es nuestra ahora. No estamos esperando a que el enemigo se rinda. Él ya ha sido vencido. Solo necesitamos caminar en la certeza de esa victoria. La verdadera batalla no es en el ámbito físico, es en la mente y el corazón. El enemigo intenta sembrar dudas, temor, confusión, pero Dios nos ha dado herramientas para renovar nuestra mente. Cada vez que nos enfrentamos a una mentira, a una tentación, a una tribulación, recordemos lo que hemos aprendido hoy. La palabra de Dios es viva, eficaz y más poderosa que cualquier ataque del diablo. Al declarar las Escrituras, al meditar en ellas, estamos abrazando lo que ya es nuestro. Así como un soldado se prepara para la batalla, nosotros debemos estar listos cada día. La armadura de Dios no es una opción, es nuestra necesidad diaria. La victoria no llega por casualidad, sino a través de una vida vivida en obediencia a la palabra, de una fe inquebrantable, de un compromiso constante con las promesas de Dios. Estamos llamados a estar firmes, no porque nuestras fuerzas sean suficientes, sino porque estamos revestidos con el poder de un Dios que ha vencido todo mal. La clave está en recordar nuestra posición en Cristo. El enemigo no puede derrotar lo que ya ha sido derrotado en la cruz. Jesús, al decir «consumado es», no solo hizo posible nuestra salvación, cerró la puerta a la condena y a la derrota. Somos libres para caminar en la plenitud de esa victoria.
proclamando con cada paso que hemos sido hechos más que vencedores. La batalla espiritual es real y el enemigo no descansará, pero nosotros no debemos temer, porque estamos cubiertos, protegidos y empoderados por aquel que ya ha vencido. Nuestra victoria está sellada y cada día es una oportunidad para vivir con la certeza de que, en Cristo, el diablo no tiene poder sobre nosotros. Que tu corazón se llene de paz al saber que, aunque los ataques vengan, ya estás caminando en la victoria que ha sido asegurada por la sangre de Cristo.